Bueno, dejamos el estrés y las preocupaciones para relajarnos. ¿Y qué les parece un viajecito a Egipto? No está mal, ¿eh? El desierto, el Nilo y, cómo no, las pirámides, las imponentes construcciones que, como saben, estaban destinadas a guardar el descanso eterno de los faraones. Sin embargo, 1500 años antes de Cristo, los reyes de aquella fascinante civilización decidieron optar por las tumbas subterráneas. Y fue así como al pie de la montaña rocosa de Tebas surgió uno de los lugares más impresionantes de Egipto, el Valle de los Reyes, donde, entre otros, fueron enterrados Tutmosis III, Ramsés II o Tutankamón. De este lugar vamos a hablar con los invitados que nos acompañan, pero primero vamos a visitarlo. Durante el Imperio Nuevo, iniciado en torno al año 1552 a.C., los faraones del antiguo Egipto decidieron introducir un nuevo tipo de sepultura. Las fastuosas pirámides al aire libre fueron sustituidas por los enterramientos subterráneos, los llamados hipogeos. Se trataba sobre todo de un cambio práctico, destinado a burlar los ladrones de tumbas y a evitar los saqueos que habían afectado hasta entonces a muchas pirámides. Con Tebas como capital en la cuenca media del Nilo, los faraones del Imperio Nuevo eligieron como emplazamiento de sus tumbas al llamado Valle de los Reyes, una zona escarpada en las proximidades del río, rodeada por un circo montañoso que favorecía su vigilancia. Las exploraciones arqueológicas llevadas a cabo en el valle hasta nuestros días han logrado dar con 62 tumbas. De ellas, 26 pertenecientes a reyes. El resto corresponden a príncipes y ministros que se ganaron el honor de ser enterrado junto a los soberanos. Algunas de las tumbas subterráneas del Valle de los Reyes resultan asombrosas por la complejidad de su estructura y la riqueza de la decoración. Según las concepciones religiosas de los egipcios de entonces, el faraón a su muerte se convertía en un dios, tomando la forma de Osiris y uniéndose con el dios solar Ra. Hoy gran parte de los conocimientos que poseemos de aquella fascinante cultura procede de los hallazgos encontrados en las tumbas excavadas. Objetos cotidianos y personales que acompañaron a los faraones en su viaje al más allá y que nos han hecho pensar, a menudo, en una civilización adoradora de la muerte y que preparaba en vida el viaje al más allá. Pero tal vez los egipcios eran en realidad unos grandes amantes de la vida, y al enterrarse rodeado de todos aquellos objetos, lo que querían, en realidad, era prolongarla por toda la eternidad. Pues bien, ya estamos en el Valle de los Reyes y para visitarlo tenemos con nosotros a dos guías de excepción. Contamos con Fernando Estrada, que es arquitecto, ha participado en diversas misiones arqueológicas en Egipto y en la actualidad es asesor del equipo de arquitectura de Arata Isozaki en el proyecto del Museo Nacional de la Civilización Egipcia en El Cairo. Acaba de publicar este libro que tenemos aquí, Entender y amar el arte egipcio. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. Saludamos también a José Ramón Pérez Actino, que es profesor de Egiptología de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en lengua y literatura egipcia antigua. Hace más de 20 años que participa en excavaciones arqueológicas en Egipto y ha sido director técnico de un proyecto de investigación cerca del Valle de los Reyes. En la actualidad es además miembro de la misión arqueológica española en Egipto. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, menuda carta de presentación llevan los dos. La primera pregunta, aunque parezca obvia, pues quizá nos ayuda a situar la importancia del Valle de los Reyes, ¿no? Exactamente, ¿cómo lo definirían? ¿Como una necrópolis excepcional? ¿Como si tuviera algún otro sentido? Es una necrópolis excepcional, sin duda alguna, pero excepcional con mayúsculas, además. Lo que ocurre es que es una necrópolis hecha a la fuerza, es decir, no se hizo por un capricho, se hizo por una necesidad, y yo hasta me atrevería a decir por una necesidad angustiosa. Fue una decisión traumática que tuvieron que tomar al principio del Imperio Nuevo, en la 18 dinastía, porque al final de lo que llamamos Reino Antiguo, al principio del primer periodo intermedio, hubo una catacrac, estuvieron a punto de hundirse para siempre las instituciones egipcias,
Y lo mismo, y se violaron las tumbas, tanto civiles como reales, como las pirámides. También volvió a ocurrir después en lo que llamamos Reino Medio, con las tumbas piramidales más sencillas, porque ya la cosa no estaba para muchas alegrías, pero se volvieron a orar. Es decir, los faraones, cuando, sobre todo el gran faraón, por lo menos para mí, Tutmés III, con sus 17 campañas militares, que es el que hace verdaderamente el imperio, pero ya antes hablamos de Amenhotep I y hablamos de Tutmés I, se ve la necesidad de que no vuelva a pasar lo mismo. Entonces hay que ocultarlo. Y es traumático porque cualquier persona que esté un poco introducida en la egiptología sabe que una tumba consta de dos partes principales. Una capilla donde se hace el culto funerario y donde se hacen las ofrendas al Ka, que es la vida, es la esencia vital del muerto que está abajo. Y luego lo que está abajo, es decir, el féretro, el cuerpo y demás. Esto ha de estar muy unido porque el Ka, que está junto que es la vida, por lo tanto está junto a la momia, junto al Het, junto al cuerpo, ha de estar lo más cerca posible de la ofrenda. Claro, al tener que separar la capilla, que eran los templos funerarios, de lo que es la tumba, que era la pirámide, a la cual también había un templo pegado, ¿no? Esto es traumático. Luego seguiremos hablando, quiero dar pie a mi amigo, el doctor Pérez, pero hubo trucos también, ¿no? O sea, los primeros enterramientos de la 16 dinastía, Hatshepsut, por ejemplo, y Tutmés III y Tutmés IV, se entierran lo más cerca posible del límite de lo que es el templo funerario. ¿Para qué? Para estar más cerca de la ofrenda. Incluso Hatshepsut tiene, sus arquitectos intentan hacer un túnel bestial que llegue hasta debajo del templo de Dir el-Bahari, el templo de la reina. Pero claro, toparon con una capa geológica que es el esquisto, que no admite estas cosas, atravesaron la calcárea y tuvieron que hacer un tremendo tirabuzón. Carter dice que en su vida lo ha pasado más mal que cuando estuvo excavando en esta tumba. ¿Cuál es su opinión sobre la importancia del Valle de los Reyes? Yo coincido. Decía por necesidad, ¿no? Por necesidad y por voluntad. Yo soy, en ese sentido, creo que la voluntad política de una dinastía que está creando un nuevo Estado, que es lo que apuntaban las palabras de Fernando, es uno de los motores más importantes de la generación del Valle de los Reyes. El Valle de los Reyes es una necrópolis, pero es una necrópolis desmesurada. La desmesura es la palabra que definiría el conjunto completo de todas las tumbas, de todos los templos y de las montañas que encontramos en la orilla occidental de Luxor. Esta desmesura hace que lo que encontremos allí ahora mismo nosotros, los modernos que llegamos, exceda a la capacidad de comprensión. De ahí parte de nuestro asombro, de nuestra fascinación. No es muy diferente en esquema si lo comparamos con lo que ocurría en el Reino Antiguo. Lo que tenemos son los mismos elementos, pero los tenemos a una escala geológica, a una escala cósmica. Los tenemos en un tamaño tal que nos cuesta encontrar la estructura, por así decirlo, y lo entendemos como diferentes tumbas, como diferentes lugares, ¿no? Eso nos produce una sensación de incomprensión que además abunda en nuestra sensación de asombro. Pero no es un cúmulo de despropósitos. No, tenía toda la intención y estaba perfectamente estudiado, aunque después se encontrarán con problemas de todo tipo, ¿no? Una cultura como la egipcia no deja las cosas al albur. Es decir, teniendo en cuenta que no tenían mucho tiempo para gastar en televisión, las cosas las pensaban muchísimo antes de poner masas de trabajo y de trabajadores a trabajar, claro que sí. De largo plazo, pero aún todavía no se explica, ¿no?, el alcance o la ambición de querer crear el Valle de los Reyes, ¿no? A ver, el Valle de los Reyes quizás sea de las pocas necrópolis, y la única real, por supuesto, que está acotada en el espacio. O sea, escogieron un valle cerrado, de vistas desde el gran valle del Nilo, un valle que con su circo montañoso que lo rodea hace fácil una vigilancia, por lo tanto era el sitio ideal. Lo que ocurre es que, claro, el Valle de los Reyes, aunque todavía puede deparar alguna sorpresa, está acotado, como decía, en el espacio. Nosotros hablamos de otras necrópolis, por ejemplo, la necrópolis menfita, era una necrópolis inmensa. Lo que pasa es que lo hemos dividido en los pueblos que actualmente, en los pueblos árabes, Abu Ruash, no sé, Saqqara, tal. Saqqara, era todo lo mismo. Y lo mismo ocurría en Tebas. La montaña tebana, lo que llamamos las tumbas de los nobles en general, por llamarlo de alguna manera popular, es muy larga. No es Dra Abu Naga una cosa y no es Dir el-Bahari otra y no es el Johan. No. Era todo lo mismo. El Valle de los Reyes no. El Valle de los Reyes es cerrado
Y ocurre un poco como el Valle de las Reinas, que nace al mismo tiempo prácticamente, ¿no? Son necrópolis muy acotadas, muy cerradas, y por lo tanto más difícil, aparte de que no dejan de ser necrópolis reales, que no se enterraron ahí solamente reyes, también hay que decirlo, pues claro, hace que sea bastante... que podamos decir que en un momento dado lo podremos llegar a acotar del todo, que todavía no. Yo estuve con Otto Schaden cuando descubrió la famosa KV. La última tumba se consideraba que era la de Tutankamón, la 64. Entonces él descubre otra nueva tumba y se ha descubierto después otra. O sea, hay muchos pozos, no solamente son tumbas fastuosas, enormes y demás, palacios de eternidad, sino que hay pozos como los hay en las demás necrópolis de todos los tiempos faraónicos, ¿sí? Resisten el paso del tiempo a pesar de todo y siguen teniendo pues múltiples interpretaciones, pero bueno, existe la creencia de que el Valle de los Reyes pues fue concebido como una gran pirámide, ¿no?, cuyas tumbas serían en realidad cámaras mortuorias de esa misma pirámide. ¿Esa interpretación es correcta? Yo sí lo creo. Lo que nosotros llamamos tumbas, si lo observamos con unas gafas de aumento, son las cámaras mortuorias de una inmensa tumba colectiva, ¿no? Podríamos considerar, por la configuración del Valle de los Reyes y la necrópolis, el valle, las montañas y los templos que están al otro lado de las montañas son una unidad en sí misma. Es decir, todas las tumbas que están ahí forman el conjunto de cámaras de una única tumba, podríamos llamarlo, ¿no? En este sentido es lo que hace dramático, nuevo y revolucionario en este momento. Nadie había concebido un trabajo a una escala tan grande. Hay que tener en cuenta además que una necrópolis, igual que un viaje empieza con un solo paso, una necrópolis empieza con una única tumba. Es decir, que no tenemos constancia de que hubiera un plan original, pero que desde luego una vez que la dinámica se pone en marcha, se ocurre así. ¿Es posible, se me ocurre, que haya un nuevo descubrimiento en algún pozo del que comentaba el profesor Estrada, lo cambie todo? ¿Cambie toda la interpretación de la historia del Valle de los Reyes? Es difícil. Un poco ese es el atractivo también, ¿no? ¿Y si se descubre una cosa? Claro, ¿Y si? Es el cuento del tesoro. Es el cuento que todos queremos leer, es el cuento del tesoro. Pero históricamente es difícil que cambie completamente lo que sabemos. Que añada, sí. ¿Ya no pueden sorprendernos? Siempre nos sorprenderán, pero no que nos cambien el suelo bajo los pies. Eso, cada vez tenemos más datos. Se han ido acumulando a lo largo de la exploración arqueológica e histórica, no solo del Valle, sino de Egipto, y entonces se hace muy difícil. Pero sí caben posibilidades de grandes sorpresas, caben posibilidades de grandes ilusiones, ¿no?, de decirlo. Yo creo que el brillo de los objetos de las tumbas a todos nos titila en los ojos cuando pensamos en el Valle, y eso es lo que en gran medida lo hace atractivo. Y en ese sentido el Valle probablemente todavía guarda alguna que otra sorpresa que darnos a nuestra generación o a venideras. A mí me gustaría apuntillar una cosa que ha dicho el doctor Pérez, de acuerdo con su exposición general de la unidad, en la que estoy totalmente de acuerdo. Yo siempre me ha parecido romántica la idea de las antiguas pirámides del Imperio Antiguo, en el cual, a la sombra, nunca mejor dicho, de la cual pues se hacían una serie de necrópolis de cortesanos familiares. Y he pensado que el curso del sol de Ra, durante su viaje en su barca diurna, pues y la sombra proyectaba, era como una protección que proyectaba estas sombras sobre las tumbas, primero de un lado y después sobre las... Claro, lógicamente el sol sale por oriente, pues las proyectaba sobre occidente y luego al revés en el ocaso, ¿no? José Ramón ha dicho una cosa muy interesante de esta unidad, que también se da en el Valle de los Reyes, y parece raro, pero hay una montaña que se llama el Cuerno, que realmente es como una pirámide artificial. Y también es el símbolo de protección de toda esta necrópolis real donde habita Merseguer, la diosa cobra de los hombres, de los obreros de la muerte, de los trabajadores de Deir el-Medina, que tanto me apasiona, ¿no? Pues esto. Bueno, hacíamos una referencia, por cierto, en el reportaje que hemos visto antes, que hay una alusión a la importancia de la muerte. Que es evidente en el Antiguo Egipto sobre todo, pero al mismo tiempo también aseguraba, por ejemplo, antes que era un canto a la vida, ¿no?, que tenían que estar tan cerca los que honraban a sus difuntos como los difuntos que tenían que recibir esas loanzas, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos? No, esto es fácil de entender. A ver, ellos tenían este culto a la muerte precisamente porque adoraban la vida. O sea, es una paradoja en principio. Es decir, fíjate una cosa, no nos ha llegado ningún palacio de ningún rey.
Hay simulacros en templos funerarios, en el caso de Medinet Abu, en el caso del Ramesseum y tal. Pero cuidado, palacios del Imperio Antiguo no sabemos nada. Tenemos algún esquema, tenemos tal. ¿Por qué? Porque lo importante no era el palacio terrenal, era el palacio para siempre. Ellos a la tumba no la llamaban tumba, como nosotros, que suena como muy escatológico y desastroso y triste. La llamaban Perjet, la casa para la eternidad, la casa de eternidad. Entonces, una tumba real es un palacio más que una casa de eternidad. Por esto, si somos realmente serios y pensamos, incluso ahora en el siglo XXI, la vida pasa antes de que te des cuenta. Lo importante es lo que queda después. Incluso para las personas que no sean creyentes, que no es mi caso, el recuerdo. Dejar un buen recuerdo entre la familia, entre los amigos. El que ha tenido la desgracia de tener pérdidas cercanas, como es mi caso, yo creo, en eso soy muy egipcio. Es decir, los egipcios decían que solo viven aquellos cuyo nombre es pronunciado. Eso lo dicen en los textos del Antoine, ¿no? Si cuando hablas de una persona desaparecida, si esa persona ha dejado en la tierra, en sus amigos, ha dejado un buen recuerdo, esa persona sigue viviendo y seguirá siempre. Esta es una idea muy egipcia y esto es lo que ellos pretendían, el recuerdo. Tenían pánico a que se borrase su nombre para siempre. Su nombre y sus 5 componentes, lógicamente, pero el nombre era muy importante y por lo tanto la tumba no es más que una casa de eternidad donde además hay una cosa que se llaman jejerus, que son unos adornos que plasmó por primera vez en piedra Imhotep, el arquitecto de Djeser, ya en Saqqara, y que se siguen pintando como friso en las tumbas, es decir, aquello para recordar que es una casa para siempre. Es decir, este sentido de lo de mañana, lo importante es la eternidad. La eternidad es una palabra asustante, rotunda. Ellos tenían 2 eternidades. Desgraciadamente no tenemos tiempo en el programa para explicar lo que es muy interesante, ¿no? Pero quiero decir que la obsesión no era la muerte, ni mucho menos. La obsesión era la vida para siempre. Y se pasaban la vida pensando en la vida auténtica de después, en el Landua, en el más allá. En el más allá. Que es lo importante. Sí, abundando en lo que dice Fernando. Primero hay 2 muertes. Los egipcios tenían una concepción como casi todo doble de la muerte. Hay una muerte que coincidiría con la nuestra, la muerte final, ¿no? La muerte de la aniquilación, la muerte de no dejar huella, de la que alude Fernando, la de no dejar rastro de tu paso por la creación. Y la muerte que nosotros consideramos muertes y que para ellos no lo era, que está materializada en la tumba, que es una continuación de la vida, en otros medios y por otros fines. Por eso la tumba para ellos no es una tumba, por eso esa muerte no es una muerte. Como nosotros abordamos el estudio y la admiración de la cultura egipcia desde nuestros parámetros occidentales, eso es la muerte, pero no era su muerte. Para ellos la muerte equivalente a la nuestra era la muerte de aquel que moría sin una tumba, de aquel que moría y su nombre no era recordado. Por lo tanto, claro, nosotros tenemos muchísimas tumbas egipcias, nosotros las asimilamos a nuestro concepto de muerte y también hay que pensar que tenemos esa idea de que los egipcios estaban obsesionados por la muerte porque es lo que ha quedado de ellos. Toda su vida cotidiana la arqueología no la ha recogido porque se ha desvanecido. Es decir, que tenemos una muestra muy sesgada de lo que era la cotidianidad de un ser humano egipcio y eso explica un poco que nuestro interés se centre en los aspectos funerarios de su cultura. Dicho lo cual, yo le quería hacer una pregunta. ¿Qué ocurre en el contexto actual con la egiptología, con las pirámides, con el Valle de los Reyes? Los egipcios de hoy en día tendrán otra concepción, ¿no?, de lo que es la vida y lo que es la muerte. Creo que esta pregunta la puede contestar mucho mejor que yo el doctor Pérez, José Ramón. Pero bueno, también queremos saber su opinión. Bueno, es que yo político no soy mucho. Me lanzas la patata caliente. Sí. Bien, no, es evidente, hay un interés por conservar. Hay un interés muy grande. El país moderno egipcio evidentemente no comparte con el país antiguo sus concepciones espirituales y religiosas, porque estamos hablando de una cultura antiquísima y el país ha evolucionado hacia otras formas. Pero sin embargo, el hecho de que contiene ese patrimonio arqueológico tan importante en su suelo le hace responsable ante la humanidad, ¿no? Egipto es uno de los lugares protegidos como patrimonio de la humanidad. Hay problemas, porque claro, Egipto es un país que no es especialmente rico, ni mucho menos. Es un país en desarrollo, donde la conservación del patrimonio arqueológico tiene serios desafíos para su cotidianidad, porque hay prioridades mayores, como es dar de comer a su población. Egipto es un país hoy sobrepoblado, casi 90 millones de habitantes,
quintuplicado su población y sin embargo no ha quintuplicado sus recursos. Eso es una bomba de relojería, evidentemente. En estas condiciones el futuro y el aspecto mediático de su patrimonio arqueológico, por una parte le produce recursos, porque evidentemente los turistas van allí a ver esto, pero por otra también produce el deterioro y la destrucción de estos recursos, porque los turistas, como todos sabemos, somos una especie bastante dañina y destructora. Con lo cual, el desafío al que se enfrenta en un mundo difícil, Egipto no tiene fácil solución, ni tiene una hoja de ruta que podamos vislumbrar. De momento, el país hace lo que puede, en ocasiones mucho, en ocasiones menos, pero en general hace lo que puede y lo hace con todo el esfuerzo que puede para sacar adelante un desafío como este. Profesor Estrada, por mucho tiempo que pueda usted ir a Egipto a seguir investigando, ¿no? Supongo que ese es el deseo. Espero. Ocurra lo que ocurra. Eso depende de Dios, pero espero que sea así. Sí. Pero es cada vez más difícil. No, ¿por qué? Yo de hecho estoy trabajando allí, como está trabajando José Ramón, es decir, no tenemos problemas. Pero uno piensa en la seguridad. A ver, la seguridad está en todas partes y la inseguridad también. Yo en Egipto nunca he tenido sensación de estar inseguro. Lo diría igual, ¿eh? O sea, porque esto sí que no... Si una cosa soy, desgraciadamente es demasiado claro. Nunca he tenido sensación de inseguridad. También es verdad que casi siempre he ido solo. Cuando voy con mis alumnos en algún viaje a Egipto, miro que no haya problemas, porque yo puedo... A mí, mire, yo ya soy mayorcito y me sé defender y morir solo. Pero no, los demás no. Es una responsabilidad que no quiero para mí. Ahora me dicen, ¿tú mañana llevarías a tus amigos a Egipto? Sí, ¿por qué no? No pasa nada. Se ha exagerado, ¿eh? Se ha exagerado con los hermanos musulmanes, se ha exagerado con muchas cosas y ya es hora de que pues, las cosas vuelvan a su cauce. Lo que pasa es que ahora, claro, es que, a ver, yo he dicho que políticamente yo no soy muy correcto. Está pasando lo de la famosa película de Mahoma, ¿no? Bueno, lo siento mucho. A ver, una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es meterse con la religión. Eso ha sido un disparate. Este señor que ha hecho esta película ha cometido un error, a mi modo de ver, gravísimo. Si yo fuese árabe, también incendiaría. Lo digo así de claro. Pues me sabe muy mal, pero tenemos que dejarlo aquí. Pero bueno, dejamos ese apunte en el aire. Sí. Dicho está, le agradecemos muchísimo tanto al profesor Estrada como al profesor José Ramón Pérez Acino que nos hayan acompañado en esta mesa, en esta visita al Valle de los Reyes, y esto es lo que ha dado de sí.